a trabajar con un teorema que dice que todo número entero se puede expresar como el producto de números primos. Y bueno, con sus potencias, o sea, al final tener puros números primos que se están multiplicando. Vamos a explicar qué significa ese teorema. No voy a demostrarlo de manera rigurosa, algebraica, sino que voy a explicar cuando tú te enfrentas con un número, eso qué significa y de qué manera yo en determinado momento lo puedo llegar a usar. En realidad lo usamos cuando sacamos el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, cuando trabajamos con potencias. Todo ese trabajo está sustentado en este resultado. Y si yo lo entiendo, es más probable que en determinado momento pueda encontrar una situación práctica en la que lo pueda poner a funcionar, en lo que realmente se pueda volver una herramienta y no nada más un camino, un trabajo que yo me tenga que aprender para presentar un examen y olvidarlo. Se vuelve realmente un conocimiento que yo puedo utilizar en mi vida cuando se presente la oportunidad. Entonces, bueno, vamos hacia allá. Espero que te guste este enfoque de analizar los resultados y de analizar cómo es que se van tejiendo las bases para el conocimiento que vamos construyendo. Vamos para allá. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Dice que si tenemos un número, vamos a poner, por ejemplo, el 36, este lo podemos expresar como un producto de números primos. Digamos que, no sé, agarramos el 9 por 4. Pero resulta que 9 por 4 no son números primos. Pero el 9 sí es 3 por 3 y el 4 es 2 por 2, que son números primos. Si tienes duda de lo que son los números primos, te invito al video de los números primos del 1 al 100, que ya está en mi canal, en donde, bueno, vemos cómo obtener los 100 primeros, bueno, los números primos en los 100 primeros números naturales, pero en realidad ya también hay muchos programas en donde tú metes un número y te da todos los números primos hasta ese número. Ahí en ese video lo importante es entender qué es un número primo. Entonces, bueno, 3 y 2 son números primos y entonces 36 lo podemos expresar como 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué nos dice también este resultado? Dice que si nosotros encontramos otra configuración de números primos que sea esta, 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, bueno, aquí lo invertí, el producto es conmutativo, forzosamente este número es 36, ¿no? O sea, no puede ser que yo encuentre esta misma combinación de números primos con estas potencias y que el número sea otro. Eso de manera intuitiva se ve muy claro. La cuestión es que en matemáticas, aunque las cosas sean intuitivas, desde el 1 más 1, se tiene que buscar una demostración formal que se vaya basando en los axiomas y vaya justificando el paso siguiente. Eso matemáticamente se tiene que hacer, está hecho, pero para poderlo aplicar y para poderlo entender, nosotros podemos ir por ese camino de pensarlo y entender lo que está pasando. Entonces, si yo multiplico otra vez 2 por 2 por 3 por 3, dado que el 2 siempre vale 2, el 3 siempre vale 3, pues puedo esperar que yo vuelva a tener el 36, que no de repente ya me dé 48, ¿no? Porque estoy multiplicando los mismos números. Y por otro lado, también ese resultado me dice que si yo vuelvo a descomponer el 36 en producto de números primos, el resultado será 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. O sea, no va a pasar. Este resultado lo que me garantiza es que no va a pasar que un día yo descomponga el 36 y me dé esto, y al día siguiente yo lo descomponga y me dé 7 por 13 al cuadrado. No va a pasar. Eso es lo que este resultado me asegura. Ahora, como les digo, no lo voy a demostrar algebraicamente, sino caminarlo de esa manera intuitiva. Es así como este camino de ida
de si yo multiplico 2 por 2 por 3 por 3, pues puedo esperar que las veces que yo lo multiplique me dé este resultado. Y las veces que yo descomponga el 36 en números primos, me dé este resultado. Ahora, ¿cómo descompongo un número en sus factores primos? Aquí con el 36 lo hice así como muy automático por el 9 por 4, pero podemos buscar uno, digamos, más grande y ver el camino. Tenemos 108, por ejemplo. Entonces, lo voy a ir dividiendo entre números primos. Voy a poner aquí arriba los primeros números primos, que como les digo están en ese video, pero para tenerlos a la mano. Bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿es divisible entre 2? Ya también tenemos el video de criterios de divisibilidad y sí, este número es divisible entre 2, nos da 54. ¿Puedo volver a dividir entre 2? Sí, nos da 27. ¿Puedo volver a dividir entre 2? Ya no. ¿Puedo dividir entre 3? Sí, porque 7 más 2 es 9. Entonces divido entre 3, me da 9. ¿Puedo dividir entre 3 otra vez? Sí. ¿Puedo dividir otra vez entre 3? Sí. Y me da 1. Cuando llego al 1, ahí termino, porque el único número que lo va a dividir es el 1 y lo puedo hacer cuantas veces quiera, pero ya no me va a alterar el producto. Entonces, puedo comprobar, 3 por 2 es 6, lo tengo 2 veces, es 36, por 3, 108. Ok, entonces, ¿cómo voy a expresar el número 108 como producto de números primos? Es 2 al cuadrado por 3 al cubo. Ahora, bueno, a lo mejor alguien me pregunta, ok, yo sé que si yo vuelvo a multiplicar 2 al cuadrado por 3 al cubo me va a dar 108. Yo sé que si yo vuelvo a descomponer 108 en números primos me va a dar 2 al cuadrado por 3 al cubo. Pero ¿cómo sé que no hay otra manera, no hay otros números? Bueno, si hubiera otros números que no fueran números primos, no sé, pensemos, por poner un ejemplo, lo voy a poner con números específicos. Digamos que aquí pudiera yo meter el 6, ok, pero el 6 se puede descomponer en números primos. Los números primos son los únicos que no tienen otros factores diferentes a sí mismo, pero el 6 va a tener otros factores que son números primos. En este caso ya sabemos que es el 2 y el 3, pero va a ser un primo 1 y un primo 2. En vez de poner aquí el 6, podría poner el supuesto primo 1 y el primo 2. Y entonces me vuelve a dar una configuración de puros números primos. Entonces, justamente eso es lo que dice el enunciado. Todo número se puede descomponer en un producto de números primos. Esa descomposición es única de ida y de regreso, ¿ok? Porque cualquier otro número lo puedo descomponer en números primos y eso es lo que podría agregar a la descomposición del número original. Entonces vamos a ver otro ejemplo para obtener los números primos de un número para que quede claro el algoritmo. Y en realidad, bueno, lo ponemos así como lo estoy escribiendo, por convención y por comodidad, pero si yo lo quiero hacer horizontal, si lo quiero hacer en una tablita, está perfecto. El punto es que yo sepa que estoy dividiendo cada vez entre números primos y el resultado lo vuelvo a dividir entre números primos hasta agotar todas las veces que pueda hacerlo por un mismo número primo. Otra vez puedo dividir entre 2, sí, porque termina en 6, entonces me da 48. ¿Puedo volver a dividir entre 2? Sí, termina en 8. Me da 24. ¿Lo puedo volver a hacer? Sí. Termina en 4. Me da 12. ¿Lo puedo volver a hacer? Sí. Me da 6. ¿Lo puedo volver a hacer? Sí. Me da 3. Y ahora ya no puedo entre 2, pero sí entre 3. Y ya llegué al 1. Entonces, 96 lo puedo expresar como 2 elevado a la 5 por 3. Esto se va a volver muy importante que lo sepamos hacer bien y que además entendamos de qué manera
esta representación es única para entender lo que hacemos cuando sacamos el mínimo común múltiplo. Entonces, bueno, si quieres que hagamos un video con más ejemplos o con ejemplos en particular sobre descomposición de números primos que a lo mejor se te estén dificultando, déjamelo en los comentarios. Si este video te sirve, te gusta, pues también déjamelo en los comentarios, compártelo por favor, dale like. Todo lo que interacciones con los videos a mí me ayuda para que llegue a más personas y para saber también qué otros temas podemos desarrollar que les ayuden a entender estos temas y que dejen de ser causa de sufrimiento y al contrario, se vuelva realmente conocimiento que nos ayude y que podamos aplicar y disfrutar en nuestra vida cotidiana. Si quieres asesorías personalizadas, escríbeme a matemáticascongabriela@gmail.com y nos vemos en la próxima.